noches. Yo soy Lady Kaboom y esto es Archivos Prohibidos, el espacio donde abrimos historias que mucha gente leyó, pero muy pocos entendieron realmente. Aquí no venimos a resumir libros, venimos a meternos dentro de ellos. Porque algunas historias terminan cuando cierras la última página y otras empiezan apenas ahí. Así que apaga las distracciones, ponte cómodo, porque esta noche vamos a abrir un archivo que jamás debió quedarse solo en papel. Hoy, en Archivos Prohibidos, Hell House, de Richard Matheson. Comenzamos. Richard Matheson escribió una vez una historia que empieza con una pregunta muy sencilla, pero tremendamente incómoda. No preguntaba si los fantasmas existen, tampoco si una casa puede estar embrujada. La pregunta era otra, mucho más difícil de responder. ¿Qué pasaría si hubiera un lugar que no solo pudiera asustarte, sino entenderte? Porque cualquiera puede imaginar una casa donde se escuchan pasos en la madrugada, puertas que se abren solas o sombras que cruzan un pasillo. Esas historias existen desde hace siglos y forman prácticamente parte del folclore de todas las culturas. Pero Hell House no juega con ese tipo de miedo, juega con otro mucho más íntimo, con la posibilidad de que exista un lugar capaz de mirar dentro de ti y descubrir aquello que ni siquiera tú quieres reconocer. Y si eso fuera posible, entonces ya no estaríamos hablando de fantasmas, estaríamos hablando de algo mucho más peligroso. Bienvenidos a Archivos Prohibidos. Esta noche vamos a entrar en una de las novelas más influyentes de la literatura de terror moderno. Una obra publicada en 1971, que más de medio siglo después sigue incomodando a quienes la leen porque no envejeció como un simple relato de casas embrujadas. En realidad hizo algo mucho más ambicioso. Cambió la manera de entender ese subgénero. Antes de Hell House, muchas historias sobre mansiones malditas giraban alrededor de apariciones, maldiciones familiares o espíritus atrapados entre paredes antiguas. Richard Matheson tomó esa idea y decidió llevarla a otro terreno. En lugar de preguntarse qué había dentro de una casa embrujada, se preguntó qué ocurriría si la casa también pudiera actuar sobre quienes entraban en ella. No como un escenario, no como un decorado, sino como un participante activo de la historia. Y eso cambia absolutamente todo, porque deja de importar únicamente qué habita la casa. Empieza a importar qué despierta la casa en las personas. Matheson tenía una habilidad extraordinaria para tomar una premisa fantástica y tratarla como una lógica casi científica. Lo hizo en muchas de sus obras, siempre intentando que lo imposible pareciera apenas un paso más allá de la realidad cotidiana. Esa forma de escribir hace que incluso cuando aparecen fenómenos sobrenaturales, el lector tenga la sensación de que alguien está intentando comprenderlos, medirlos o desarmarlos con argumentos racionales. Esa tensión entre la razón y lo inexplicable es el corazón de Hell House. Y precisamente por eso, esta novela sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de terror psicológico. Pero antes de abrir la puerta de esa casa, conviene entender una cosa. Velasco House, la mansión donde transcurre toda la historia, no es famosa simplemente porque la gente diga que está embrujada. Eso sería casi una simplificación. Su reputación nació mucho antes de que comenzaran las investigaciones paranormales. Durante décadas fue señalada como un lugar donde ocurrieron excesos difíciles de describir. Desapariciones, muertes y episodios tan perturbadores
que terminaron mezclándose con rumores, expedientes policiales y relatos orales. Con el paso del tiempo, la línea entre la realidad y la leyenda empezó a borrarse, hasta el punto de que la casa dejó de ser vista como una propiedad abandonada y pasó a convertirse en un símbolo. Un sitio al que muy pocos estaban dispuestos a entrar y del que casi nadie parecía salir igual. Eso es lo que vuelve tan inquietante la propuesta de Matheson. Porque aquí el terror no consiste únicamente en sobrevivir a una noche dentro de una mansión. El verdadero desafío consiste en conservar intacta la propia identidad. La historia comienza cuando un hombre inmensamente rico, convencido de que le queda muy poco tiempo de vida, decide financiar lo que considera el experimento definitivo. Quiero responder una pregunta que la humanidad lleva siglos haciéndose. ¿Hay vida después de la muerte? Para conseguirlo, reúne a un pequeño grupo de personas con perfiles completamente distintos y les ofrece una misión que sobre el papel parece tan sencilla como absurda. Permanecer varios días dentro de Velasco House y descubrir qué ocurre realmente en su interior. Entre ellos está el doctor Lionel Barrett, un físico que cree que incluso los fenómenos paranormales deben obedecer leyes naturales. Lo acompaña su esposa Edith, cuya sensibilidad emocional terminará siendo tan importante como cualquier instrumento científico. También participa Florence Tanner, una médium profundamente convencida de que la comunicación con los espíritus es posible. Y completa el grupo Benjamin Fisher, un médium muy diferente a Florence, marcado por una experiencia previa en la misma casa de la que salió con vida, aunque quizá no completamente indemne. Los cuatro llegan con certezas distintas, con métodos distintos, con heridas distintas. Y sin saber que Velasco House parece tener una inquietante capacidad para detectar exactamente dónde duele más. Eso convierte la expedición en algo mucho más complejo que una investigación paranormal. Muy pronto deja de tratarse de demostrar si existen fantasmas. Lo que empieza a ponerse en juego es la estabilidad mental, emocional e incluso moral de quienes decidieron cruzar esa puerta. Y esa es la razón por la que Hell House continúa provocando conversación décadas después de su publicación. Porque bajo la apariencia de una novela de horror sobrenatural, Richard Matheson construyó una historia sobre la fragilidad humana, sobre aquello que reprimimos, aquello que negamos y aquello que, en determinadas circunstancias, puede salir a la superficie, aunque llevemos toda una vida intentando mantenerlo oculto. Así que esta noche no solo vamos a recorrer habitación por habitación una de las casas más famosas de la literatura. También intentaremos responder una pregunta que sigue siendo igual de incómoda hoy que cuando Matheson escribió esta novela. ¿Puede existir un lugar capaz de utilizar nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras culpas para destruirnos desde adentro? Y si la respuesta fuera sí, quizá el verdadero monstruo nunca estuvo esperando detrás de una puerta. Quizá siempre estuvo esperando dentro de nosotros. Hay una frase que se repite constantemente entre quienes investigan el folclore relacionado con lugares supuestamente embrujados. Dice que toda casa antigua termina acumulando historias. Algunas son ciertas, otras son exageraciones. Muchas nacen simplemente porque el tiempo convierte cualquier tragedia en leyenda. Pero de vez en cuando aparece un sitio que rompe esa regla. Un lugar cuya fama no parece crecer por lo que la gente imagina, sino por la cantidad de personas que aseguran haber vivido algo imposible entre sus paredes. Eso es exactamente lo que Richard Matheson construye con Velasco House.
Y lo hace de una manera muy inteligente. Porque antes de intentar asustarte con un solo fenómeno paranormal, primero consigue convencerte de que la casa ya era un problema mucho antes de que aparecieran los fantasmas. Cuando comienza Hell House, Velasco House ya no necesita presentación. No es una propiedad olvidada que alguien descubre por accidente. No es una mansión cualquiera perdida entre árboles. Su reputación lleva décadas creciendo. Ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios de propietarios, a investigaciones oficiales, artículos de periódico y a generaciones enteras que aprendieron a señalar aquel edificio desde lejos sin atreverse a acercarse demasiado. La gente ni siquiera discute si allí ocurre algo extraño. Lo da por hecho. La discusión siempre ha sido otra. ¿Qué demonios pasó realmente dentro de esa casa? Porque el origen de todo no empieza con apariciones, empieza con un hombre, Emeric Velasco. Matheson nunca lo presenta como el típico millonario excéntrico que aparece en muchas novelas góticas. Su figura resulta mucho más inquietante precisamente porque parece posible. Es un hombre inmensamente rico, brillante para hacer negocios y completamente convencido de que las reglas morales son una limitación inventada por personas débiles. Para Velasco, el dinero tenía una utilidad muy concreta: comprar libertad, pero no la libertad entendida como independencia. La libertad de hacer absolutamente cualquier cosa sin aceptar consecuencias. Con esa filosofía decide construir una enorme mansión a las afueras de un pequeño poblado de Maine. A simple vista, la propiedad impresiona. No destaca únicamente por su tamaño. Tiene una arquitectura pesada, casi opresiva. Grandes muros de piedra, ventanales enormes, pasillos interminables, escaleras que parecen multiplicarse conforme uno avanza. Habitaciones cuya distribución resulta extrañamente incómoda, como si la casa hubiera sido diseñada para desorientar. Matheson nunca dedica páginas enteras a describir cada rincón del edificio, y eso funciona mucho mejor, porque deja espacios para que la imaginación complete aquello que nos explica. Uno termina sintiendo que la casa siempre es un poco más grande de lo que alcanza a ver. Y ese detalle resulta importante, porque desde el principio Velasco House parece tener una personalidad propia, como si hubiera sido diseñada para observar, no para ser habitada. Los vecinos comienzan a notar cambios casi inmediatamente después de que Emeric Velasco se instala ahí. Al principio son detalles pequeños, como por ejemplo automóviles llegando a cualquier hora, música durante toda la madrugada, luces encendidas durante días completos, personas elegantemente vestidas entrando por la puerta principal, y muchas de ellas jamás vuelven a ser vistas en el pueblo. Claro que nadie puede afirmar que hayan desaparecido. Quizá simplemente se marcharon, quizá regresaron por otra carretera, quizá eran visitantes ocasionales. Todo tiene una explicación razonable, al menos durante un tiempo. Después empiezan los rumores, y los rumores poseen una característica muy particular. Cuando aparecen 5 distintos contando prácticamente la misma historia sin conocerse entre sí, empiezan a dejar de parecer simples rumores. Los empleados domésticos duran muy poco. Algunos abandonan el trabajo sin explicar demasiado. Otros simplemente desaparecen. Hay proveedores que se niegan a volver. Conductores que dejan mercancías frente al portón para evitar cruzarlo. Incluso comerciantes acostumbrados a tratar con personajes excéntricos prefieren perder un cliente millonario antes que volver a entrar en aquella propiedad.
Nadie ofrece exactamente la misma versión. Uno dice haber escuchado gritos, otro asegura que alguien lloraba detrás de una pared donde no existía ninguna habitación. Otro habla de una sensación insoportable de estar siendo observado. Las historias cambian, la sensación siempre es la misma. Velasco House provoca algo difícil de describir. Y eso sucede cuando Emeric Velasco todavía sigue vivo. Es importante detenerse aquí, porque muchas historias de terror construyen el mal a partir de una tragedia sobrenatural. Y aquí ocurre justo al revés. El primer horror es completamente humano. Velasco convierte la casa en un espacio donde las normas sociales dejan de existir. Las fiestas que organiza pronto dejan de parecer reuniones exclusivas para la alta sociedad. Empiezan siendo elegantes, después extravagantes, finalmente nadie sabe exactamente qué ocurre dentro. Los invitados llegan, la música continúa durante horas, durante días. Se sirven banquetes descomunales, circula alcohol, drogas y poco a poco comienza a difundirse relatos sobre prácticas cada vez más extremas. Humillaciones, violencia, abusos. Juegos donde el sufrimiento deja de ser un accidente para convertirse en entretenimiento. Matheson nunca necesita describirlo todo. Le basta con insinuar lo suficiente para que el lector comprenda que aquella casa se convirtió en un laboratorio donde Velasco intentaba llevar cada impulso humano hasta su límite más oscuro. No buscaba únicamente el placer, buscaba comprobar cuánto podía degradarse una persona cuando desaparecían todas las reglas. Y esa idea resulta mucho más aterradora que cualquier fantasma, porque no necesita magia para existir. La consecuencia de todo aquello empieza a sentirse fuera de la mansión. Personas desaparecen, no una ni dos, varias. Algunas eran trabajadores, otras visitantes, otras simplemente individuos cuya última ubicación conocida coincidía con Velasco House. Las autoridades intentan intervenir, pero Velasco posee dinero, influencia, abogados, contactos. Nunca logran construir un caso sólido. Los rumores siguen creciendo, las pruebas siguen desapareciendo y la mansión continúa funcionando como si nada ocurriera. Con el paso de los años, la figura de Emeric Velasco empieza a adquirir un aura casi mitológica. Para algunos era un genio, para otros un degenerado, para muchos un monstruo. Sin embargo, incluso quienes lo detestaban parecían incapaces de explicar exactamente qué sucedía dentro de aquellas paredes. Y entonces ocurre el hecho que termina por cambiarlo todo. Una noche, la actividad cesa, de golpe. La música desaparece, las luces dejan de encenderse, las visitas terminan. Cuando finalmente las autoridades consiguen ingresar al edificio, encuentran una escena tan desconcertante que alimentará décadas enteras de especulación. La casa está vacía. No completamente vacía. Hay objetos, muebles, comida, ropa, señales de vida reciente. Pero Emeric Velasco ha desaparecido. También muchos de quienes vivían con él. No existe una explicación definitiva. No hay una confesión, no hay una resolución clara. Solo preguntas. Y precisamente ahí es donde comienza el nacimiento de la leyenda. Porque las leyendas siempre necesitan un vacío. Algo imposible de responder. Velasco House lo tenía. Durante los años siguientes,
distintos propietarios intentan hacerse cargo del inmueble. Ninguno permanece demasiado tiempo. Algunos abandonan el proyecto después de pocos días. Otros reportan fenómenos extraños, ruidos, golpes, objetos desplazándose, sensaciones físicas difíciles de explicar. No todos describen lo mismo, pero todos terminan marchándose. Eso llama la atención de investigadores interesados en fenómenos paranormales. En la época en que transcurre la novela, la investigación psíquica vive un momento peculiar. Hay científicos que intentan estudiar estos fenómenos con instrumentos de medición, mientras médiums y espiritualistas aseguran que la ciencia nunca podrá comprender aquello que pertenece al mundo de los muertos. Velasco House termina convirtiéndose en el escenario perfecto para ambos bandos. Si realmente está embrujada, sería la prueba definitiva, pero si no lo está, demostrarlo también sería un logro extraordinario. Empiezan entonces las primeras expediciones. Equipos pequeños, médiums, investigadores, parapsicólogos. Incluso personas convencidas de que bastará una noche para desmontar toda la leyenda. Casi todos salen antes de tiempo. Algunos se marchan aterrados. Otros sufren crisis nerviosas. Hay quienes abandonan sin querer explicar qué ocurrió. Y unos cuantos jamás vuelven a ser exactamente los mismos. Lo interesante es que ninguno logra aportar una respuesta concluyente. Cada grupo obtiene experiencias distintas. Algunos hablan de voces, otros de apariciones, otros aseguran que la casa parece manipular emociones antes que producir fenómenos físicos. Eso convierte la investigación en un rompecabezas. Mientras más personas entran, menos claro parece el misterio. La prensa comienza a interesarse. Revistas especializadas publican reportajes. Periódicos nacionales hablan de la casa más embrujada de América. Autores dedicados al ocultismo la mencionan como un lugar único. Incluso quienes no creen en fantasmas empiezan a reconocer el nombre. Velasco House deja de pertenecer únicamente a Maine. Se convierte en un fenómeno internacional. Y aquí Richard Matheson hace algo brillante, porque mientras el lector espera que aparezca el primer gran susto, él sigue hablando de historia, de documentos, de expedientes, de testimonios. Va acumulando evidencia indirecta. No intenta convencerte mediante un espectro que cruza una habitación. Intenta convencerte de algo mucho más eficaz. Que demasiadas personas, durante demasiados años, dijeron haber sentido exactamente la misma presencia. No importa si eran creyentes, escépticos, policías, médiums, periodistas, curiosos. Las versiones cambian. La conclusión siempre apunta hacia el mismo sitio. Velasco House posee una reputación que parece sobrevivir a cualquiera que intente explicarla. Y cuando una casa consigue eso, ya no necesita demostrar que está embrujada. Le basta con esperar. Porque tarde o temprano alguien volverá a entrar intentando descubrir la verdad. Y precisamente eso está a punto de ocurrir. 4 personas convencidas de que poseen las respuestas que todos los demás buscaron sin éxito. Se preparan para cruzar el portón principal. Todavía no lo saben, pero la casa lleva décadas aguardando visitantes como ellos. Hay algo que casi todas las historias de casas embrujadas tienen en común. Siempre hay alguien que entra porque no tiene alternativa. Una familia que compra una propiedad sin conocer su pasado. Un viajero que busca refugio. Un grupo de jóvenes que toman una mala decisión. En Hell House ocurre exactamente lo contrario.
Absolutamente nadie llega a esa casa por accidente. Los 4 protagonistas saben perfectamente a dónde van. Conocen la reputación de Velasco House. Han leído informes, escuchado testimonios, estudiado investigaciones anteriores. Y aún así aceptan cruzar la puerta. Eso vuelve mucho más interesante la historia, porque aquí el enemigo no engaña a nadie. Todos entran convencidos de que están preparados. Y esa seguridad será precisamente una de sus mayores debilidades. Todo comienza con un hombre llamado Rudolf Detsch. Matheson apenas necesita unas cuantas páginas para definirlo. Es un millonario anciano cuya salud se deteriora rápidamente. Los médicos ya no le ofrecen demasiadas esperanzas. Y, como suele ocurrir cuando la muerte deja de ser una idea lejana para convertirse en una posibilidad inmediata, Deutsch empieza a hacerse una pregunta que el dinero no puede responder. ¿Qué ocurre después de la muerte? No busca consuelo religioso, no quiere escuchar sermones, tampoco le interesan las especulaciones filosóficas. Quiere una respuesta verificable, algo que pueda aceptar como evidencia. Por eso decide financiar la investigación más ambiciosa realizada hasta ese momento sobre Velasco House. No le importa cuánto cueste. Si esa casa realmente concentra la mayor actividad paranormal jamás registrada, entonces quizá también pueda demostrar de una vez por todas si la conciencia sobrevive a la muerte. No compra una mansión, compra una oportunidad. Y para aprovecharla necesita reunir personas muy distintas entre sí. No busca un grupo de creyentes ni un equipo exclusivamente científico. Quiere que entren distintas formas de entender la realidad. Porque si todos piensan igual, cualquier conclusión estará contaminada desde el principio. El primero en recibir la invitación es el doctor Lionel Barrett. Si hubiera que resumirlo en una sola palabra sería esta: racional. Pero cuidado, no es el típico científico arrogante que se ríe de cualquier fenómeno extraño. Eso habría sido demasiado sencillo. Barrett acepta que existen hechos que todavía no comprende. Lo que rechaza es la explicación sobrenatural. Está convencido de que aquello que muchas personas llaman fantasmas debe obedecer a algún fenómeno físico aún desconocido. Para él, incluso el miedo puede medirse, la energía puede medirse, los efectos ambientales pueden medirse. Y si algo puede medirse, entonces también puede entenderse. Durante años ha desarrollado una teoría propia sobre los fenómenos paranormales. Cree que ciertas acumulaciones de energía humana pueden permanecer adheridas a un lugar y producir efectos físicos sin necesidad de recurrir a espíritus o demonios. En otras palabras, Barrett no pretende demostrar que los fantasmas existen. Pretende demostrar exactamente lo contrario. Y para lograrlo, ha construido un aparato experimental al que llama el reversor. No explica todos sus detalles desde el principio, pero sí deja claro que confía plenamente en ese aparato. Tanto que entra en Velasco House convencido de que saldrá con una explicación científica para el mayor misterio paranormal del siglo. Lo acompaña su esposa, Edith Barrett. A primera vista podría parecer un personaje secundario. Sería un enorme error pensar eso. Edith no participa porque sea investigadora, ni porque posea habilidades psíquicas, ni porque tenga conocimientos técnicos. Está ahí porque Lionel quiere que lo acompañe y también porque ella decide hacerlo.
Sin embargo, conforme avanza la historia, resulta evidente que Edith posee algo que los demás subestiman: una enorme sensibilidad emocional. No me estoy refiriendo necesariamente a ser mediúmnica. Simplemente es una persona humana sensible. Percibe cambios en el ambiente antes que los instrumentos. Nota tensiones que otros ignoran. Y sobre todo, observa cómo las personas empiezan a transformarse mucho antes de que ellas mismas lo acepten. Mientras Lionel intenta comprender la casa mediante fórmulas, Edith comienza a comprender a quienes viven dentro de ella. Y ambas observaciones terminarán siendo igual de importantes. La tercera integrante del grupo representa el extremo opuesto de Barrett y se trata de Florence Tanner. Ella es una médium convencida. No duda, no especula. Para ella, el mundo espiritual existe con la misma certeza con la que cualquiera acepta la existencia del viento. Ha participado en sesiones espiritistas, ha investigado casos paranormales. Está acostumbrada a percibir presencias que otras personas jamás notan. Pero también carga con algo más: una profunda necesidad de demostrar que sus capacidades son reales. Eso la convierte en una persona especialmente vulnerable, porque quien necesita confirmar constantemente sus propias creencias corre el riesgo de interpretar cualquier experiencia como una validación. Matheson construye a Florence con mucho cuidado, con bastante precaución. Construye este personaje con mucho tiento. No la presenta como una charlatana, tampoco como una heroína. Es una mujer sincera, inteligente, compasiva, pero cuya fe absoluta en la comunicación con los muertos puede convertirse tanto en una fortaleza como en una trampa. Y luego está el cuarto integrante, quizá el más interesante de todos, Benjamin Fisher. Su sola presencia cambia el tono de la historia, porque Fisher ya conoce Velasco House. Años atrás formó parte de otra expedición paranormal. De aquel grupo fue el único sobreviviente. Cuando regresó, ya no era el mismo. Durante mucho tiempo dejó de trabajar como medium. Abandonó prácticamente toda investigación relacionada con lo sobrenatural. Se aisló, rechazó entrevistas. Nunca quiso explicar completamente qué ocurrió dentro de aquella casa en aquella ocasión. Ni siquiera ahora parece dispuesto a hacerlo. Deutsch necesita insistir mucho para convencerlo de regresar. Y cuando finalmente acepta, no lo hace con entusiasmo. Lo hace como quien sabe perfectamente que está caminando hacia un lugar donde dejó una parte de sí mismo. Eso convierte a Fisher en una especie de advertencia viviente. Mientras Barrett habla con confianza, Fisher guarda silencio. Mientras Florence siente curiosidad, él siente respeto. Y no es un respeto intelectual. Es un respeto nacido del miedo, porque sabe algo que los demás todavía ignoran. Hay cosas que ocurren dentro de Velasco House que ninguna teoría consigue explicar. La convivencia entre estos 4 personajes resulta fascinante desde el principio, no solo porque poseen personalidades distintas, también porque representan 4 maneras completamente diferentes de enfrentarse al misterio. Barrett confía en la ciencia, Florence en la mediumnidad, Fisher en la experiencia, Edith en la intuición. Cada uno cree poseer la herramienta correcta. Cada uno piensa que los otros están equivocados. Y ninguno imagina que la casa aprovechará precisamente esas diferencias. Antes de partir, Barrett organiza cuidadosamente el equipo científico.
Instrumentos de medición, cámaras, detectores, generadores, cables, cuadernos. Todo perfectamente ordenado. Su idea es eliminar cualquier margen para la sugestión. Si ocurre un fenómeno, debe quedar registrado, debe poder repetirse, debe existir evidencia. Florence observa aquellos preparativos con cierta distancia. Para ella hay cosas que jamás podrán medirse mediante aparatos. Un espíritu no obedece protocolos de laboratorio. Una presencia no aparece porque alguien coloque un sensor. Una discusión acompaña al grupo incluso antes de llegar a la casa. No es una pelea. Es algo más interesante. Es un choque constante entre dos formas distintas de interpretar el mundo. Y Matheson nunca obliga al lector a elegir una desde el principio. Las deja convivir. La expedición finalmente emprende el viaje. Conforme se acercan a Velasco House, el paisaje comienza a cambiar. Las carreteras se vuelven más solitarias. Los árboles parecen cerrar el camino. La presencia de otras viviendas desaparece. No hay vecinos, no hay ruido urbano, solo kilómetros de silencio. Es un recurso narrativo muy eficaz, porque la sensación de aislamiento empieza mucho antes de cruzar la puerta. Cuando por fin la mansión aparece ante ellos, nadie pronuncia palabra durante varios segundos. La descripción de Matheson evita los excesos góticos. No necesita una construcción imposible. Velasco House impresiona precisamente porque parece real. Es enorme, oscura, pesada, como si cada piedra llevara décadas soportando un peso invisible. Las ventanas reflejan un cielo gris. No parece una casa abandonada, parece una casa que espera. Y esa diferencia resulta inquietante. Barrett, entonces, rompe el silencio. Observa la estructura con curiosidad profesional. Empieza a imaginar dónde instalará sus equipos, dónde colocará el reversor, qué habitaciones servirán como laboratorio. Su mente continúa funcionando bajo reglas racionales. Florence, por su parte, siente algo completamente distinto. Ni siquiera necesita cruzar el portón para percibir una presencia. Habla de una presión extraña, de una energía casi insoportable. No afirma que sean espíritus, pero asegura que algo habita ahí, algo enorme. Fisher, por su parte, permanece inmóvil. Reconoce el edificio inmediatamente. Los años no han cambiado casi nada. Es como si la casa hubiera permanecido detenida en el tiempo, aguardando el regreso de quienes un día consiguieron escapar. Y finalmente Edith observa a los tres hombres y comprende algo que nadie dice en voz alta. Los cuatro están nerviosos, incluso su esposo Barrett, solo que cada uno expresa ese miedo de manera diferente. Finalmente cruzan el portón. Es un gesto simple, unos cuantos pasos, nada extraordinario. Pero el lector siente que acaba de ocurrir algo irreversible. Porque abandonar una casa siempre es una decisión. Entrar en Velasco House también. Solo que esa decisión podría no depender exclusivamente de quienes la tomaron. Las puertas se abren. El aire del interior resulta denso. No hay olor a humedad únicamente. Hay un aroma indefinible. Una mezcla de polvo viejo, madera envejecida y habitaciones cerradas durante demasiado tiempo. El silencio tampoco es un silencio normal. Es uno de esos silencios que obligan a bajar la voz sin saber exactamente por qué. Los pasos resuenan con demasiada claridad. Cada habitación parece observar a los recién llegados. Y aunque ninguno lo admite todavía, los cuatro tienen exactamente la misma sensación. La expedición apenas acaba de comenzar. Pero Velasco House ya parece haber tomado la primera decisión.
los ha aceptado. Hay una regla no escrita entre quienes han investigado durante años supuestos fenómenos paranormales. Las primeras horas suelen ser las más tranquilas. No porque el lugar esté realmente en calma, sino porque todos los que acaban de llegar todavía conservan una ventaja. Siguen siendo dueños de su manera habitual de pensar. Todavía comparan, todavía dudan, todavía pueden decirse a sí mismos que todo tiene una explicación. Eso cambia cuando el entorno empieza a modificar poco a poco la forma en que perciben la realidad. Y en Hell House, ese proceso no tarda demasiado en comenzar. Richard Matheson entiende algo que muchos autores de terror olvidan. El miedo no aparece cuando sucede algo imposible. El miedo aparece cuando ocurren demasiadas cosas pequeñas que por separado podrían explicarse, pero juntas empiezan a formar un patrón inquietante. Por eso, durante los primeros recorridos por Velasco House, no sucede nada espectacular. No hay un fantasma cruzando un pasillo. No aparece una figura transparente al fondo de una escalera. La casa parece demasiado normal. Y precisamente eso pone nerviosos a todos. Lionel Barrett decide dividir el trabajo con el mismo método que utilizaría en cualquier investigación científica. Primero, hay que conocer el terreno. Cada habitación es inspeccionada con calma. Se toman notas, se dibujan planos, se registran temperaturas, se mide la humedad, se revisan instalaciones eléctricas, estructuras, sótanos, corredores y techos. Su intención es simple: eliminar todas las posibles explicaciones naturales antes de aceptar cualquier otra hipótesis. No quiere que un tubo viejo termine convertido en un fantasma, ni una corriente de aire en una aparición. Su actitud transmite seguridad. Habla con precisión, da instrucciones claras, y durante un momento parece convencer incluso al lector de que quizá todo termine reduciéndose a un enorme malentendido. Pero hay algo que Barrett no puede medir: la sensación constante de incomodidad. Y su esposa Edith es la primera en comentarlo. No habla de presencias ni de espíritus. Describe algo mucho más cotidiano. Dice que la casa resulta hostil, no porque ocurra nada concreto, sino porque tiene la extraña impresión de que nunca consigue relajarse. Como cuando uno entra en una habitación donde acaba de terminar una discusión y aunque nadie diga una palabra, el ambiente sigue cargado. Solo que aquí esa tensión parece formar parte de las paredes. Su esposo Barrett escucha, asiente y propone varias explicaciones razonables: estrés, sujeción, expectativas, la fama del lugar. Todo eso puede alterar la percepción. Y claro, tiene razón. De hecho, cualquier psicólogo estaría de acuerdo con él. El problema es que esa explicación empieza a quedarse corta conforme pasan las horas. Florence Tanner apenas cruza determinados pasillos, comienza a detenerse. Cierra los ojos, respira lentamente, asegura sentir cambios muy específicos. Hay habitaciones donde percibe tristeza, otras donde experimenta una agresividad repentina. En algunos espacios incluso habla de una presencia inteligente. No una energía, no un recuerdo. Algo que parece consciente de que ellos están ahí. Barrett mantiene el gesto serio. No discute, simplemente toma nota. Para él, Florence está interpretando estímulos emocionales como evidencia sobrenatural. Y eso también tiene lógica. El cerebro humano necesita encontrar significado. Cuando entramos en un sitio famoso por su historia, nuestra mente puede completar vacíos sin que nos demos cuenta.
Es una hipótesis perfectamente válida. Matheson nunca ridiculiza esa postura. Al contrario, la fortalece. Hace que Barrett resulte convincente. Porque el verdadero conflicto de la novela no consiste en enfrentar a un creyente contra un escéptico. Consiste en enfrentar dos maneras distintas de buscar la verdad. Benjamin Fisher permanece casi callado. Observa, escucha, camina despacio. Cada vez que Florence describe una sensación, él dirige la mirada hacia el mismo lugar. No porque vea algo, sino porque parece reconocerlo. Edith comienza a notar esa coincidencia. Cuando Florence dice sentir una presencia en determinado corredor, Fisher evita atravesarlo. Cuando ella afirma que cierta habitación transmite violencia, él simplemente responde sí. Nada más. Ese sí pesa mucho más que un discurso entero, porque proviene del único hombre que ya sobrevivió a la casa. Poco después empiezan los primeros fenómenos físicos, muy discretos. Una puerta que nadie recuerda haber cerrado aparece completamente asegurada. Un objeto cambia ligeramente de lugar. Una lámpara oscila durante unos segundos sin que exista corriente de aire. Barrett revisa cada caso, busca inclinaciones del suelo, bisagras defectuosas, vibraciones, errores de memoria. Y curiosamente logra explicar varios. Eso resulta importante porque demuestra que no todo lo extraño pertenece al mundo paranormal. Matheson evita la trampa de convertir absolutamente cualquier incidente en un milagro. Muchas cosas poseen explicación, otras empiezan a no tenerla. Durante la primera noche ocurre algo que altera el ánimo del grupo. No se trata de una aparición, ni siquiera de un fenómeno visible. Todos escuchan un sonido, muy lejano, tan débil que durante unos segundos creen haberlo imaginado. Parece una risa o quizá varias. No logran identificar el origen. Recorren habitaciones, abren puertas, revisan corredores. Nada. El sonido desaparece. Barrett sugiere que puede tratarse de una resonancia producida por la estructura del edificio. La madera antigua amplifica vibraciones. Los cambios de temperatura generan crujidos. Todo tiene sentido, hasta que el mismo sonido vuelve a escucharse. Esta vez desde otro lugar completamente distinto. Fisher deja de buscar. Simplemente espera. Como quien sabe que perseguir aquello solo empeora las cosas. La convivencia comienza a resentirse. No porque existan grandes discusiones, sino porque cada integrante procesa el miedo de forma diferente. Barrett trabaja más. Mientras más incómodo se siente, más mediciones realiza. Necesita datos, necesita números, necesita recuperar la sensación de control. Florence hace exactamente lo contrario. Pasa cada vez más tiempo intentando comunicarse con aquello que percibe. Está convencida de que las entidades desean transmitir un mensaje. Edith, por su parte, intenta mediar entre ambos, pero empieza a notar algo preocupante. Cada conversación termina siendo más tensa que la anterior. La casa todavía no los ha atacado directamente. Sin embargo, ya consiguió dividirlos. Y esa parece ser una de sus estrategias favoritas. No romper puertas, romper relaciones. Matheson introduce aquí uno de los aspectos más interesantes de la novela. Belasco House nunca afecta a todos por igual. Cada personaje experimenta fenómenos distintos. Edith, por ejemplo, comienza a sentirse observada cuando está sola. No siempre, solo en determinadas habitaciones. Es una sensación persistente.
como si alguien permaneciera inmóvil detrás de ella. Cada vez que se gira, no encuentra absolutamente nada. Florence, por su parte, percibe voces, no frases completas, más bien susurros fragmentados. Algunos parecen pedir ayuda, otros parecen burlarse, pero nunca logra distinguir con claridad las palabras. Fisher, en cambio, experimenta recuerdos, no necesariamente provocados por fantasmas. La casa reactiva imágenes de la experiencia anterior, momentos que llevaba años intentando olvidar. Y por último, Barrett sigue viendo únicamente una investigación científica. Aunque incluso él empieza a admitir un detalle incómodo, y es que algunos instrumentos registran variaciones imposibles de reproducir, campos eléctricos anómalos, cambios súbitos de temperatura, oscilaciones que aparecen y desaparecen sin causa evidente. No concluye que exista actividad sobrenatural, pero reconoce que necesita más información. Esa pequeña concesión demuestra que la casa también está trabajando sobre él, solo que lo hace utilizando un camino distinto. No intenta convencerlo mediante visiones, lo desafía intelectualmente. Quiere obligarlo a aceptar algo que contradice toda su teoría. Mientras tanto, el edificio parece transformarse. No físicamente, psicológicamente. Los corredores se sienten más largos, las habitaciones más oscuras, los silencios más pesados. Nadie menciona esa impresión, pero todos la experimentan. Hay un momento especialmente revelador, y es que durante la cena prácticamente nadie habla. No porque hayan discutido, simplemente no encuentran temas normales de conversación. La casa ocupa todo el espacio mental, incluso cuando intentan ignorarla. Eso resulta inquietante porque apenas llevan allí un día y ya empiezan a olvidar cómo era pensar en cualquier otra cosa. Fisher rompe finalmente el silencio. Dice una frase que deja inmóvil al resto. No intenten comprender la casa demasiado rápido. Barrett responde con una ligera sonrisa. Pregunta por qué. Fisher tarda varios segundos en contestar. Porque primero crees que tú la estás observando y después descubres que lleva horas observándote a ti. ¡Ah, caray! Nadie responde, ni siquiera Barrett. Porque, aunque racionalmente la frase pueda parecer absurda, los cuatro tienen exactamente la misma sensación. La casa parece adaptarse, como si aprendiera, como si cada habitación reaccionara de forma distinta dependiendo de quién entre en ella. Y esa idea empieza a instalarse lentamente en la mente del grupo. No como una certeza, sino como una sospecha peligrosa. Porque una vez que uno empieza a preguntarse si un lugar puede estar consciente de su presencia, cada ruido deja de ser un accidente, cada sombra deja de ser casualidad, cada silencio adquiere intención. Y justo cuando esa posibilidad comienza a abrirse paso entre ellos, Velasco House decide dejar de insinuar. Hasta ese momento, la casa únicamente había enviado pequeñas señales, pequeños avisos. Ahora está a punto de demostrar que esas primeras horas solo fueron una especie de bienvenida. Lo verdaderamente perturbador todavía ni siquiera ha empezado. Hay una diferencia enorme entre entrar a una casa donde ocurren cosas extrañas y permanecer el tiempo suficiente para que esas cosas empiecen a cambiarte. Al principio, todos los fenómenos parecen venir del exterior. Un ruido, una puerta, una sombra, algo que sucede frente a ti. Todavía puedes señalarlo con el dedo y decir,
Eso fue raro. Pero llega un momento en que el verdadero escenario deja de ser la habitación. Empieza a ser tu cabeza. Y ahí es donde Hell House da un giro que la separa de muchas historias de casas embrujadas. Porque Velasco House ya no intenta únicamente asustar. Empieza a utilizar a sus visitantes unos contra otros. La violencia deja de ser física, se vuelve íntima, psicológica, personal. Como si la casa hubiera dedicado las primeras horas simplemente a observar, a estudiar, a descubrir qué podía romper a cada uno de los participantes. Y una vez obtenido ese mapa, comienza el verdadero ataque. Desde el exterior, nada parece haber cambiado demasiado. La estructura sigue siendo la misma. Los corredores permanecen en silencio. Las habitaciones continúan envueltas en esa oscuridad densa que parece absorber la luz. Pero los 4 integrantes del equipo ya no reaccionan igual. Algo ha empezado a desplazarse dentro de ellos. No pueden señalar el momento exacto. Solo perciben que cada vez resulta más difícil distinguir qué pensamientos son realmente propios y cuáles parecen haber aparecido de la nada. Lionel Barrett sigue refugiándose en la ciencia. Mientras más extraños son los acontecimientos, más instrumentos instala. Lleva registros, compara mediciones, repite experimentos. Quiere demostrar que todo fenómeno tiene una causa física. Pero incluso él comienza a notar algo incómodo. Los aparatos parecen registrar anomalías justo antes de que alguien experimente una alteración emocional intensa. No después, no antes. Es como si la casa anticipara las reacciones, como si preparara el terreno. No encuentra una explicación satisfactoria y eso lo irrita profundamente. Porque Barrett no teme a los fantasmas, teme a no poder comprender. Mientras tanto, Florence Tanner atraviesa el proceso exactamente contrario. Cada día siente menos necesidad de cuestionar lo que ocurre. Está convencida de que la casa está llena de entidades atrapadas. No cree que sean necesariamente malvadas. Algunas le inspiran compasión, otras una tristeza inmensa. Empieza a hablarles, no siempre en voz alta. A veces simplemente permanece inmóvil con los ojos cerrados, como si escuchara una conversación que los demás no pueden oír. Barrett observa esa conducta con preocupación. Considera que Florence está perdiendo distancia crítica. Ella responde que quizá la distancia crítica sea precisamente lo que impide comprender el lugar. Las discusiones entre ambos se vuelven frecuentes. Pero hay algo curioso. Ninguna termina realmente. Siempre quedan suspendidas, interrumpidas por algún sonido, algún golpe, algún fenómeno inesperado. Como si la propia casa decidiera cuándo una conversación debía detenerse. Y esa sensación empieza a resultar muy inquietante. Benjamin Fisher continúa siendo el personaje más difícil de leer. Habla poco, come poco, duerme todavía menos. Edith intenta acercarse varias veces. Le pregunta qué ocurrió durante la expedición anterior. Quiere saber qué fue exactamente lo que vivió. Fisher responde con frases cortas, demasiado cortas. No quieres saberlo. No sirve de nada. No lo entenderías. No parece estar ocultando información por egoísmo. Más bien actúa como alguien que teme que poner ciertos recuerdos en palabras vuelva a darles fuerza. Y esa actitud termina siendo mucho más perturbadora que cualquier relato explícito. Porque el silencio también cuenta historias. Y el suyo pesa como una losa. Poco a poco empiezan a producirse fenómenos imposibles de atribuir únicamente al entorno.
Cada integrante experimenta emociones que no encajan con su personalidad habitual. Momentos de ira desproporcionada, impulsos repentinos, cambios bruscos de ánimo, una sensación constante de ansiedad que aparece y desaparece sin motivo aparente. Barrett insiste en que el aislamiento prolongado puede alterar la conducta. Tiene razón. La falta de sueño también, el estrés, la sugestión. Todo eso puede modificar profundamente el comportamiento humano. Pero incluso aceptando esas explicaciones, queda una pregunta incómoda. ¿Por qué cada alteración parece ajustarse exactamente a las debilidades personales de quien la experimenta? Y ahí aparece uno de los aspectos más polémicos de Hell House: la sexualidad. Matheson no la utiliza como provocación gratuita. La emplea como una herramienta para mostrar hasta qué punto la casa invade la intimidad de las personas. Velasco House no crea deseos, los exagera, no inventa culpas, las expone, no fabrica vergüenza, la convierte en un arma. Florence comienza a experimentar impulsos que contradicen completamente la imagen disciplinada y profundamente religiosa que tiene de sí misma. Pensamientos que la avergüenzan, sensaciones físicas inesperadas, una mezcla constante entre deseo y culpa. Ella interpreta esas experiencias como ataques espirituales. Barrett las atribuye a la presión psicológica. El lector queda atrapado entre ambas posibilidades. Y precisamente ahí reside el horror. No existe una respuesta definitiva. Edith tampoco permanece intacta. Su transformación resulta mucho más sutil. Empieza a cuestionar su matrimonio. No porque Lionel haya cambiado radicalmente, sino porque la distancia emocional entre ambos se hace cada vez más evidente. Él está obsesionado con demostrar una teoría. Ella necesita sentirse escuchada. La casa parece amplificar ese vacío. Las conversaciones cotidianas desaparecen. Solo hablan del experimento, del siguiente fenómeno, de la siguiente medición. Como si el edificio hubiera conseguido ocupar incluso los espacios reservados para el afecto. Lionel no lo percibe. O quizás sí, pero decide ignorarlo. Porque admitir que algo está afectando su vida emocional implicaría aceptar una variable que no puede medir. Y Barrett odia las variables imposibles de medir. Hay escenas en las que los personajes sienten que alguien acaba de pasar junto a ellos. No ven ninguna figura, no escuchan pasos. Simplemente perciben un cambio repentino en la atmósfera. La temperatura parece modificarse. El aire adquiere densidad. La piel reacciona antes que la razón. Todos conocen esa sensación, la de entrar a un lugar y saber, sin evidencia objetiva, que algo no está bien. Matheson convierte esa experiencia cotidiana en uno de los motores principales del miedo, porque cualquiera puede identificarse con ella, y eso vuelve la historia peligrosamente cercana. Las noches comienzan a hacerse interminables. Dormir deja de ser descanso. Se convierte en otro frente de batalla. Los sueños son intensos, confusos. Al despertar, ninguno recuerda con precisión lo que soñó. Solo conservan emociones, vergüenza, rabia, miedo, deseo, tristeza. Como si alguien hubiera borrado las imágenes y dejado únicamente las consecuencias. Fisher parece reconocer el patrón. Dice algo que pasa casi desapercibido. No peleen con la casa usando sus recuerdos. Nadie entiende del todo la frase.
pero él no ofrece más explicaciones. Florence, en cambio, está convencida de que las entidades intentan comunicar un mensaje. Comienza a realizar sesiones espiritistas dentro de la mansión. Barrett se opone. Argumenta que esos rituales solo alimentan la sugestión colectiva. La discusión alcanza un nivel mucho más agresivo que las anteriores. No porque alguno tenga pruebas concluyentes, sino porque ambos empiezan a defender algo profundamente personal. Para Barrett, abandonar la razón significaría traicionarse. Para Florence, ignorar las manifestaciones equivaldría a cerrar los ojos ante una evidencia espiritual. La casa no necesita intervenir. Ellos ya hacen el trabajo. Y ese quizás sea uno de los aspectos más inteligentes de la novela. Velasco House rara vez obliga. Más bien sugiere, insinúa, empuja apenas lo suficiente. Después observa cómo las personas completan el resto. El edificio parece comprender una verdad incómoda sobre los seres humanos. La mayoría de nuestras peores decisiones no nacen porque alguien nos controle. Nacen porque alguien encuentra exactamente el lugar donde somos más frágiles. Esa idea resulta mucho más perturbadora que cualquier aparición fantasmal, porque implica que el verdadero enemigo quizá nunca estuvo escondido detrás de una puerta. Tal vez siempre estuvo dentro de quienes cruzaron el umbral. Sin embargo, la tensión alcanza un nuevo nivel cuando los fenómenos dejan de limitarse a emociones o percepciones. Ahora comienzan a producirse manifestaciones físicas imposibles de ignorar. Objetos que se desplazan con violencia. Puertas que parecen cerrarse por voluntad propia. Golpes secos que resuenan en habitaciones completamente vacías. Ya no es solo una sensación compartida. Empiezan a existir hechos que ninguno logra explicar. Incluso Barrett, el hombre que había dedicado toda su vida a encontrar respuestas racionales, descubre que algunas de sus certezas empiezan a resquebrajarse. No porque haya dejado de creer en la ciencia, sino porque la realidad frente a él parece empeñada en desafiar cada una de sus reglas. Y Velasco House, paciente como un depredador que sabe que su presa ya está demasiado lejos para escapar, parece prepararse para el siguiente paso, porque hasta ese momento solo había debilitado sus defensas. Lo que viene después ya no busca sembrar dudas, busca quebrarlos por completo. Hay una idea que aparece una y otra vez en la historia de la humanidad. Cuando nos enfrentamos a algo que parece imposible, solemos dividirnos en dos grupos: los que quieren creer y los que necesitan entender. En Hell House, Richard Matheson convierte esa diferencia en el verdadero conflicto de la novela. Porque la batalla ya no ocurre únicamente entre los investigadores y la casa. Empieza a librarse dentro del propio equipo. Y el centro de esa batalla tiene un nombre: Lionel Barrett. Hasta ese momento, Barrett ha soportado cada fenómeno con una disciplina casi admirable. Mientras los demás hablan de espíritus, él habla de variables. Mientras otros sienten presencias, él instala sensores. Mientras algunos buscan respuestas en el más allá, él las busca en la física. No porque sea arrogante, sino porque toda su carrera ha estado construida sobre una idea muy simple. Si un fenómeno existe, entonces debe obedecer alguna ley. Quizá todavía no la conocemos, quizá aún no sabemos medirla, pero debe existir. Esa convicción es precisamente lo que lo mantiene en pie cuando todo alrededor empieza a derrumbarse. Sin embargo, Barrett ya no trabaja únicamente para completar la misión encargada por Deutsch. Empieza a trabajar para demostrar que tiene razón. Y esa diferencia resulta peligrosísima,
Porque una investigación busca descubrir la verdad. Una obsesión busca confirmar una teoría. Matheson deja que el cambio ocurra poco a poco. No convierte a Barrett en un fanático de un día para otro. Simplemente hace que cada nuevo fenómeno fortalezca aún más su necesidad de encontrar una explicación racional. Es un mecanismo muy humano. Cuando una persona siente que pierde el control, suele intentar controlar todavía más aquello que puede. En Barrett, eso significa trabajar sin descanso, dormir menos, comer menos, revisar una y otra vez los registros, repetir experimentos, modificar cálculos, buscar patrones donde antes solo veía datos aislados. Mientras tanto, Florence Tanner observa esa transformación con preocupación. Ella interpreta exactamente lo contrario. Para ella, cada nuevo fenómeno confirma que la casa está habitada por fuerzas espirituales. No entiende por qué Barrett insiste en reducir experiencias profundamente humanas a simples reacciones electromagnéticas. Las discusiones entre ambos dejan de ser académicas, empiezan a sentirse personales. Cada uno cree que el otro está poniendo en peligro al grupo, y quizá ambos tengan parte de razón. Es entonces cuando Barrett presenta la teoría que lleva tiempo desarrollándose. Según su hipótesis, los fenómenos de Velasco House no son necesariamente obra de fantasmas conscientes. Propone algo diferente. Plantea que las emociones humanas pueden generar una forma de energía residual, una especie de campo psíquico acumulado durante años. No sería magia ni intervención divina. Sería un fenómeno natural todavía desconocido. Una fuerza creada por la actividad mental extrema de quienes vivieron ahí. Especialmente considerando la historia de violencia que de alguna manera marcó la mansión durante décadas. Porque no solamente fue violencia, recordemos que fue exceso y sufrimiento. La idea resulta fascinante porque no niega completamente los fenómenos, simplemente intenta reinterpretarlos. Para Barrett, la casa funciona como una enorme batería. Ha absorbido durante años cantidades inmensas de energía emocional. Y ahora esa energía continúa manifestándose de formas que parecen sobrenaturales. No porque existan espíritus, sino porque nadie comprende todavía el funcionamiento de ese proceso. Es una teoría atrevida, incluso elegante, y refleja muy bien el tipo de ciencia especulativa que fascinaba a Matheson. A partir de esa hipótesis nace el proyecto que Barrett considera la clave de toda la investigación, el llamado reversor. El nombre parece sacado de una novela de ciencia ficción, y en cierto sentido lo es. Pero dentro del universo de Hell House posee una lógica interna muy clara. Si la casa funciona acumulando energía psíquica, entonces debería ser posible invertir ese proceso, neutralizar el campo, descargarlo, vaciarlo, como quien conecta una máquina para eliminar una carga eléctrica acumulada. Eso es exactamente lo que Barrett intenta construir. No pretende exorcizar la casa, pretende desactivarla. La reacción de Florence no tarda en llegar. Considera que el proyecto es un error enorme. Para ella, Barrett está reduciendo entidades conscientes a simples fenómenos físicos. Pero aún así, cree que intentar manipular esa energía puede provocar una respuesta mucho más violenta. Fisher escucha la discusión sin intervenir, hasta que Barrett le pregunta directamente qué opina. La respuesta vuelve a ser tan breve como inquietante. No sabes con qué estás jugando. Barrett insiste. Pregunta si realmente cree que existen espíritus. Fisher tarda varios segundos antes de responder.
Creo que la casa quiere que pienses que esa es la pregunta importante. La frase deja un silencio incómodo, porque cambia completamente el enfoque. Tal vez el problema nunca fue decidir si existen los fantasmas. Tal vez el problema consiste en comprender qué es exactamente Velasco House. Mientras Barrett trabaja obsesivamente en el reversor, los fenómenos aumentan de intensidad. Ya no se limitan a pequeños desplazamientos de objetos. Ahora aparecen golpes violentos en distintas habitaciones. Muebles que cambian de posición, cristales que estallan sin causa aparente, corrientes heladas que recorren corredores completamente cerrados. Incluso Barrett reconoce que la frecuencia de los incidentes está aumentando, pero lejos de abandonar su teoría, la refuerza. Está convencido de que la construcción del aparato está alterando el equilibrio energético de la casa. Para él, esa reacción demuestra que va por el camino correcto. Florence, como siempre, interpreta exactamente lo contrario. Piensa que la casa está intentando advertirles o defenderse. Dos interpretaciones, los mismos hechos y ninguna prueba definitiva. Ese equilibrio permanente entre explicación racional e interpretación sobrenatural constituye una de las mayores virtudes de la novela. Matheson nunca obliga al lector a elegir. Lo invita a convivir con ambas posibilidades. Mientras tanto, Edith Barrett atraviesa un deterioro, digámoslo así, mucho más silencioso. Empieza a sentirse emocionalmente abandonada. Sí, Lionel prácticamente ha dejado de verla como esposa. Ahora la trata como parte del experimento. Le pregunta cómo durmió, qué sintió, qué escuchó, pero ya no le pregunta cómo está. La diferencia parece pequeña. En realidad es enorme. La casa no necesita inventar conflictos matrimoniales. Solo, de alguna manera, amplifica las grietas que ya existían. Y Edith comienza a preguntarse si Lionel siempre fue así o si simplemente nunca había tenido una obsesión suficientemente poderosa para demostrarlo. Benjamin Fisher observa todo desde cierta distancia. Él ya conoce el patrón. Sabe que la casa no destruye personas de inmediato. Las desgasta, las enfrenta contra sí mismas. Las obliga a invertir toda su energía en discutir, justificar o defender sus propias creencias. Cuando eso ocurre, el verdadero ataque apenas está comenzando. Hay un momento especialmente revelador. Barrett pasa horas revisando cálculos para el reversor. Ha corregido el diseño varias veces. Está convencido de que ahora funcionará. Cuando finalmente levanta la vista, descubre que ha perdido completamente la noción del tiempo. No recuerda cuánto lleva trabajando. Ni siquiera recuerda haber sentido hambre. La casa no lo distrajo. Lo absorbió. Y quizá ese es el detalle más inquietante. Velasco House no solo manipula el miedo, también utiliza las obsesiones. Encuentra aquello que una persona desea demostrar, proteger o alcanzar, y lo convierte en una prisión. Florence, por su parte, intensifica sus intentos de establecer contacto con las presencias. Empieza a convencerse de que algunas entidades necesitan ayuda para abandonar la casa. Otras parecen hostiles, pero varias, según ella, simplemente continúan atrapadas. Cada sesión la deja más agotada, más pálida, más desconectada del resto. Barrett interpreta ese deterioro como evidencia del daño psicológico provocado por la sugestión. Ella cree exactamente lo contrario. Piensa que está cargando con el sufrimiento de quienes murieron ahí. Ambos intentan salvar al grupo, solo que avanzan en direcciones opuestas. Y mientras ellos discuten sobre teorías, Velasco House continúa observando.
paciente, como si supiera que ninguna confrontación intelectual podrá detener lo que está ocurriendo. Porque el verdadero experimento nunca ha sido el reversor ni las sesiones espiritistas. El auténtico experimento son ellos. 4 personas encerradas en un lugar que parece conocerlas mejor de lo que ellas mismas se conocen. Hacia el final de esos días de tensión, Barrett anuncia que el reversor está prácticamente listo. Está convencido de que, una vez activo, el fenómeno cesará. Habla con mucha seguridad, con entusiasmo, casi con alivio. Por primera vez desde que llegaron, cree tener una solución tangible. Pero el lector ya ha aprendido una lección importante. En Velasco House, cada vez que alguien piensa haber entendido las reglas del juego, la casa cambia las reglas. Y eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir. Porque la siguiente etapa ya no pondrá a prueba las teorías de Barrett ni las convicciones espirituales de Florence. Pondrá a prueba algo mucho más frágil: su capacidad para seguir siendo ellos mismos. Existe un momento muy específico en cualquier expedición extrema. No importa si ocurre en una montaña, en una estación científica perdida en la Antártida o en medio del océano. Es el instante en que el grupo deja de preguntarse si podrá cumplir la misión. Y empieza a preguntarse si todos saldrán de ahí siendo los mismos que entraron. En Hell House, ese momento llega de forma silenciosa. No hay una explosión, no aparece un monstruo, no ocurre un único acontecimiento que cambie todo. Simplemente un día descubren que ya no confían completamente ni en sus propios sentidos. Y cuando eso sucede, la casa ya ha ganado una parte de la batalla. Hasta ese momento, Lionel Barrett seguía convencido de que el reversor representaba una solución viable. Había invertido prácticamente toda su energía física y mental en terminar el aparato. Cada medición, cada cálculo, cada modificación. Todo apuntaba hacia el mismo objetivo: demostrar que Velasco House obedecía a leyes naturales, quizá desconocidas, quizá extraordinarias, pero naturales al fin y al cabo. Sin embargo, conforme el dispositivo se acerca a su fase final, ocurre algo que Barrett jamás había previsto. Los fenómenos no disminuyeron, se intensificaron, no de forma espectacular, de forma inteligente, como si la casa hubiera comprendido exactamente qué estaba intentando hacer y decidiera responder. Durante una revisión rutinaria, varios instrumentos comienzan a registrar alteraciones simultáneas. No permanecen estables. Las agujas vibran, los indicadores fluctúan sin seguir ningún patrón identificable. Barrett revisa conexiones, sustituye cables, comprueba baterías. Repite las mediciones utilizando equipos distintos. Obtiene resultados diferentes, pero igual de anómalos. No logra establecer una constante, y eso lo desespera, porque un fenómeno científico puede investigarse. El caso absoluto, en cambio, no permite construir ninguna teoría. Mientras tanto, Florence vive una transformación completamente distinta. Su seguridad espiritual empieza a resquebrajarse. No porque deje de creer en las entidades, sino porque ya no consigue distinguir cuáles de las experiencias que vive pertenecen realmente al exterior y cuáles podrían estar naciendo dentro de ella. Empieza a cuestionarse algo que jamás había puesto en duda. ¿Y si la casa no estuviera intentando comunicarse? ¿Y si simplemente estuviera utilizando su propia sensibilidad para manipularla? La pregunta la aterra, porque amenaza el fundamento mismo de toda su identidad como medium. Hasta ese momento, Florence siempre había confiado en su capacidad para distinguir una presencia auténtica de una sugestión. Velasco House empieza a borrar esa frontera. Edith Barrett observa ambos procesos con angustia. Ve a su esposo hundirse cada vez más en el trabajo. Ve a Florence aislándose emocionalmente. Y Benjamin Fisher continúa guardando silencio, pero ya no es el mismo silencio del principio. Ahora parece agotamiento,
como si estuviera esperando algo inevitable. Hay noches enteras en las que apenas duerme, permanece sentado, escuchando. No hace nada más, simplemente escucha. Edith llega a preguntarle qué espera. Él tarda varios segundos en responder. Que vuelva a empezar. No explica qué significa esa frase, pero en su expresión queda claro que no se refiere a un fenómeno cualquiera. Habla de algo que ya vivió y que esperaba no volver a experimentar jamás. Las manifestaciones físicas adquieren un ritmo mucho más agresivo. Los golpes dentro de la casa dejan de ser esporádicos. Ahora aparecen siguiendo secuencias imposibles de anticipar. Un estruendo en el piso superior. Silencio. Luego otro en el sótano. Más tarde, uno detrás de una pared donde no existe ninguna habitación. No parecen simples ruidos de una construcción antigua. Tampoco siguen un patrón mecánico. Da la impresión de que alguien quiere mantener al grupo permanentemente en estado de alerta. Y ese desgaste resulta devastador, porque el miedo constante no necesita explosiones, le basta con impedirte descansar. Empiezan también los errores, pequeños errores cotidianos. Barrett olvida dónde dejó algunos apuntes. Florence entra en habitaciones sin recordar por qué fue ahí. Edith cree haber cerrado puertas que después aparecen abiertas. Todos atribuyen esos fallos al cansancio y probablemente tengan razón. Pero el problema no son los errores. El problema es que dejan de confiar en su memoria. Cuando una persona ya no está segura de lo que hizo hace apenas unos minutos, pierde una de las herramientas más importantes para defenderse. La realidad empieza a volverse negociable y eso beneficia únicamente a la casa. Es entonces cuando Benjamin Fisher rompe finalmente años de silencio. No porque quiera, sino porque entiende que ya no puede seguir callando. La conversación surge durante una cena prácticamente muda. Barrett insiste una vez más en que todo terminará cuando active el reversor. Florence responde que el aparato solo provocará una reacción aún peor. Edith intenta detener la discusión y Fisher habla. Por primera vez desde que llegaron, habla de verdad. Cuenta que años atrás formó parte de la única expedición que consiguió abandonar Velasco House con un sobreviviente. Él, nada más. No entra en detalles morbosos, no describe escenas explícitas. Matheson evita cuidadosamente convertir ese momento en un catálogo de horrores. Lo importante no son los hechos concretos, lo importante es la consecuencia. Fisher admite que durante décadas intentó convencerse de que todo había sido una mezcla de histeria colectiva, agotamiento y miedo. Se mudó, cambió de vida, intentó olvidar, pero nunca consiguió borrar una certeza. La casa no ataca a todos de la misma forma. Encuentra aquello que una persona necesita proteger desesperadamente y empieza a destruirlo. En algunos es la razón, en otros es la fe, en otros el orgullo, en otros el deseo. No utiliza una única arma, utiliza la que funciona contigo. Ese testimonio cambia completamente el ambiente. Hasta Barrett guarda silencio. No porque acepte la explicación paranormal, sino porque comprende algo inquietante. Si Fisher continúa profundamente afectado 20 años después, entonces el verdadero daño de Velasco House nunca fue únicamente físico, fue psicológico. Y ese tipo de heridas no desaparecen abandonando un edificio. Fisher reconoce además otro detalle. Durante mucho tiempo creyó que él había sobrevivido porque era más fuerte que los demás. Con los años llegó a otra conclusión. Quizá simplemente la casa ya había obtenido de él todo lo que quería. La frase deja de lado al grupo, porque implica que Velasco House no actúa al azar. Selecciona, dosifica, espera.
como un depredador extraordinariamente paciente. A partir de ese momento, incluso Barrett empieza a modificar ciertos comportamientos. Ya no trabaja completamente solo. Evita recorrer la casa durante la noche. Comienza a pedir que alguien permanezca cerca mientras instala los últimos componentes del reversor. No admite tener miedo, pero sus acciones dicen otra cosa. Y eso representa un cambio enorme, porque Barrett jamás había permitido que las emociones alteraran su método de trabajo. La confianza dentro del grupo termina por fracturarse. No porque dejen de respetarse, sino porque ya nadie puede asegurar que está viendo realmente. Cuando Florence describe una presencia, está percibiendo un fenómeno auténtico o siendo manipulada. Cuando Barrett afirma haber encontrado una explicación, ¿está siguiendo la evidencia o defendiendo desesperadamente su teoría? Cuando Edith asegura haber escuchado pasos, ¿los escuchó realmente o la casa consiguió convencerla de que los escuchó? Nadie posee una respuesta. Esa incertidumbre empieza a resultar mucho más peligrosa que cualquier manifestación sobrenatural, porque destruye el único recurso que todavía conservaban, que era la confianza mutua. La casa ya no necesita mover objetos. Ahora basta con sembrar una duda, una mirada, un silencio, una sospecha. Cada integrante comienza a vivir encerrado dentro de su propia interpretación de los hechos. Y cuando un grupo deja de compartir una misma realidad, deja de ser un grupo. Hacia el final de esta etapa, Barrett anuncia que el reversor está completamente terminado. Está convencido de que ha llegado el momento decisivo. Si su teoría es correcta, todo acabará. Si fracasa, tendrá que aceptar que existen fuerzas que jamás supo explicar. Florence observa el aparato con una mezcla de miedo y compasión. Fisher no dice absolutamente nada. Solo mira la máquina durante unos segundos, como quien contempla algo destinado a fracasar. Y Velasco House, envuelta en un silencio casi absoluto, parece esperar pacientemente. No transmite la sensación de estar preocupada. Todo lo contrario. Da la impresión de que lleva mucho tiempo esperando precisamente ese instante. Porque quizá el mayor error de los 4 investigadores nunca fue entrar en la peor casa del mundo. Quizá el verdadero error consistió en creer que ellos eran quienes estaban realizando el experimento. Hay novelas de terror que terminan explicando demasiado y hay otras que no explican absolutamente nada. Richard Matheson consigue un equilibrio muy difícil. Cuando llega el momento de revelar el secreto de Velasco House, no destruye el misterio, lo transforma. Porque el verdadero giro de Hell House no consiste en descubrir que la casa estaba embrujada. Consiste en comprender que todos habían estado haciendo la pregunta equivocada. Durante días, Lionel Barrett creyó que investigaba un fenómeno. Florence pensó que estaba intentando liberar espíritus. Benjamin Fisher asumió que únicamente estaban reviviendo un horror del pasado. Pero ninguno había dirigido realmente la mirada hacia el hombre cuyo nombre seguía apareciendo una y otra vez desde el principio. Emerick Velasco, el propietario, el creador de la mansión, el personaje cuya presencia parece impregnar cada rincón del edificio. Hasta ese momento, Velasco había sido casi un fantasma histórico, una figura mencionada constantemente, pero siempre desde la distancia. El millonario excéntrico que convirtió su casa en un laboratorio de excesos. El hombre que organizó fiestas donde el placer dejó de tener límites. El anfitrión alrededor del cual desaparecieron personas, circularon rumores de violencia extrema y nació la leyenda de la peor casa del mundo. Era fácil pensar que todo terminaba ahí, que Velasco simplemente había sido un depravado cuya influencia continuaba flotando sobre las paredes. Pero Matheson prepara algo mucho más inquietante. Barrett decide revisar nuevamente toda la documentación reunida durante la investigación. No busca fantasmas, busca inconsistencias.
Algo empieza a incomodarlo. Hay detalles sobre Velasco que nunca terminan de encajar. Demasiadas versiones, demasiadas contradicciones, demasiados espacios en blanco. Y cuanto más profundiza, más comprende que quizá la historia aceptada durante años nunca estuvo completa. El científico comienza entonces una investigación distinta. Ya no analiza únicamente los fenómenos, analiza al hombre. Porque si Velasco fue realmente el origen de todo, entenderlo puede significar entender la casa. Mientras tanto, los ataques continúan, pero ya no poseen la misma intensidad emocional de antes. Es como si Velasco House hubiera cambiado de estrategia. Los fenómenos parecen concentrarse en impedir que Barrett avance. Documentos desaparecen, objetos necesarios para sus cálculos aparecen en lugares absurdos, puertas se bloquean precisamente cuando intenta acceder a determinadas zonas, y por primera vez incluso él contempla una posibilidad que habría rechazado días atrás. No afirma que existe una inteligencia sobrenatural, pero empieza a admitir que los acontecimientos muestran una direccionalidad demasiado precisa para atribuirla únicamente al azar. Y esa pequeña concesión resulta enorme, porque Barrett nunca abandona la razón, simplemente amplía aquello que considera posible. Benjamin Fisher observa el cambio con una mezcla de resignación y alivio. Durante años intentó explicar que la casa reaccionaba, no necesariamente como un ser vivo, pero sí como un sistema capaz de responder. Ahora Barrett empieza a percibir exactamente lo mismo, solo que necesita expresarlo utilizando otro lenguaje. Ese es uno de los aspectos más inteligentes de la novela. Matheson nunca obliga a elegir entre ciencia y paranormal. Más bien muestra cómo ambas perspectivas empiezan a acercarse cuando el fenómeno supera las categorías tradicionales. La ciencia no desaparece, la espiritualidad tampoco. Ambas intentan describir una realidad demasiado compleja para cualquiera de las dos por separado. La investigación termina conduciendo a Barrett hacia un lugar más importante y podríamos decir que es el lugar más importante de toda la mansión. No se trata simplemente de una habitación, es el auténtico núcleo simbólico de Velasco House. El espacio donde comienza a desmontarse el mito construido durante décadas. Allí descubre algo que obliga a reinterpretar completamente la figura de Emerick Velasco. Durante años, el mundo imaginó a Velasco como un hombre casi invencible, desmesurado, todopoderoso, dominador absoluto de todos los excesos que organizaba. Sin embargo, la realidad resulta mucho más contradictoria. Barrett encuentra evidencia de que Velasco ocultó cuidadosamente un aspecto profundamente íntimo de su vida, una condición física que vivía como una humillación insoportable. Matheson utiliza ese descubrimiento para desmontar el personaje. Detrás del hombre que construyó un imperio de excesos, había alguien consumido por una necesidad obsesiva de compensar aquello que consideraba una enorme insuficiencia personal. Toda su vida había sido una representación, un intento desesperado por proyectar una imagen de poder absoluto, no porque realmente lo poseyera, sino porque temía exactamente lo contrario. Ese hallazgo cambia radicalmente la interpretación de la historia. Velasco ya no aparece únicamente como un monstruo, aparece como un ser humano profundamente roto. Y eso vuelve mucho más perturbador todo lo ocurrido después, porque demuestra que algunos de los peores horrores pueden nacer no del poder, sino de la inseguridad. Barrett empieza entonces a conectar piezas que durante días parecían inconexas. Comprende que la personalidad de Velasco no solo definió la historia de la mansión, también pudo haber determinado la naturaleza del fenómeno. Si su teoría sobre la energía psíquica era correcta,
Un individuo con semejante capacidad de obsesión, violencia y necesidad de dominio habría dejado una huella extraordinariamente intensa. No un fantasma en el sentido tradicional, sino una presencia moldeada por décadas de compulsión emocional. Florence escucha esa explicación con atención y, para sorpresa del propio Barrett, no la rechaza. Simplemente responde algo inesperado. Tal vez estamos intentando lo mismo con palabras diferentes. La frase resume perfectamente el corazón filosófico de Hell House. Quizá la diferencia entre un espíritu y una energía residual dependa más del lenguaje utilizado que del fenómeno observado. Quizá ambos estén intentando describir la misma realidad desde marcos distintos. Matheson nunca resuelve completamente esa discusión, y precisamente por eso funciona. El lector permanece suspendido entre ambas posibilidades. Llega entonces el momento decisivo. Barrett activa finalmente el reversor. Toda la investigación, todas las discusiones, todos los riesgos asumidos desembocan en ese instante. La tensión no nace de una gran batalla física, nace de una pregunta muy sencilla. ¿Funcionará? Durante unos segundos parece que sí. Las alteraciones cambian, los fenómenos responden, el edificio entero parece estremecerse. No como si fuera un ser vivo, más bien como una enorme estructura sometida a una fuerza desconocida. Matheson evita convertir la escena en un espectáculo desbordado. El horror continúa siendo contenido, controlado, mucho más psicológico que visual. Sin embargo, la confrontación obliga a Barrett a aceptar algo que jamás podría haber imaginado. Su teoría era correcta, pero incompleta. Había identificado parte del mecanismo, pero no toda la realidad. La casa no podía reducirse únicamente a ecuaciones. Tampoco bastaba con atribuir todo a los espíritus. Velasco House parecía situarse exactamente en el punto donde ambas interpretaciones comenzaban a tocarse. Y quizá ese fuera el verdadero descubrimiento. No demostrar que existían fantasmas, ni probar que todo era energía, sino aceptar que el universo podía contener fenómenos para los cuales todavía no existía un lenguaje adecuado. Benjamin Fisher observa el desenlace con una serenidad inesperada. Durante 20 años había vivido convencido de que la casa era invencible. Ahora comprende que incluso el horror posee un origen, y todo aquello que tiene un origen también puede tener un final, o al menos una explicación parcial. Pero Matheson no concede una victoria absoluta, porque incluso cuando parece que el misterio comienza a disiparse, permanece una sensación profundamente incómoda. La impresión de que Velasco House nunca fue simplemente un edificio, fue un espejo, un lugar capaz de reflejar aquello que cada persona llevaba escondido. Por eso atacaba de forma distinta, por eso elegía heridas diferentes, por eso nadie salía siendo exactamente el mismo. La casa no fabricaba monstruos, los encontraba, los alimentaba y después les permitía crecer. Cuando finalmente el grupo comprende esa verdad, resulta evidente que toda la novela apuntaba hacia ese momento. Nunca trató únicamente sobre fantasmas, ni sobre ciencia, ni siquiera sobre una casa embrujada. Siempre trató sobre una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué ocurre cuando un lugar parece conocerte mejor de lo que tú mismo te conoces? Y aunque el enfrentamiento principal ha terminado, todavía queda una última consecuencia por enfrentar. Porque sobrevivir a Velasco House nunca significó salir caminando por la puerta principal. Significó aprender a vivir con aquello que la casa despertó dentro de cada uno. Y eso será precisamente la última conversación que Richard Matheson quiere tener con el lector.
Existe una idea muy repetida en las historias de terror, que todo termina cuando amanece, cuando llega la policía, cuando el monstruo muere, cuando la puerta de la casa finalmente se cierra detrás de los sobrevivientes. Richard Matheson no cree en esa clase de finales, y quizá por eso Hell House sigue siendo una de las novelas más inquietantes del género. Porque cuando termina la historia, uno tiene la sensación de que el verdadero horror no era permanecer dentro de Velasco House, era descubrir que nadie puede salir exactamente igual después de haber enfrentado aquello que más temía de sí mismo. Tras la confrontación final, la casa pierde la fuerza que durante décadas la convirtió en una leyenda. La investigación de Lionel Barrett permite identificar el núcleo del fenómeno y desmontar la imagen casi mítica de Emerick Velasco. La revelación sobre su vida, sus obsesiones y el origen de buena parte de la influencia que ejercía sobre la mansión cambia por completo la interpretación de todo lo ocurrido. Durante años, Velasco había sido representado como una figura demoníaca, un hombre capaz de dominar a cualquiera, un símbolo de poder absoluto. Pero al final descubrimos algo mucho más humano, y precisamente por eso mucho más perturbador. Detrás del personaje existía alguien profundamente atormentado por sus propias limitaciones, consumido por una necesidad enfermiza de controlar a los demás para ocultar aquello que sentía como una insuficiencia personal. Matheson no intenta justificarlo, mucho menos redimirlo. Lo que hace es mostrar una idea incómoda. El mal absoluto casi nunca nace de la fortaleza. Con mucha frecuencia nace de una mezcla explosiva de obsesión, resentimiento, frustración y deseo de dominar aquello que uno no puede controlar dentro de sí mismo. Velasco construyó una casa gigantesca, organizó excesos inimaginables, manipuló personas, convirtió el placer en degradación, pero nada de eso logró llenar el vacío que intentaba esconder. Y quizá esa sea la verdadera maldición de la casa. No los fantasmas, sino la personalidad de quien la convirtió en un reflejo de sí mismo. Para Lionel Barrett, la expedición representa una transformación profunda. No abandona la ciencia. Matheson nunca traiciona al personaje, obligándolo a aceptar una explicación sobrenatural absoluta. Lo que cambia es su manera de entender los límites del conocimiento. Barrett comprende que la ciencia no consiste en negar aquello que todavía no puede explicar. Consiste precisamente en investigarlo sin prejuicios. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia por completo su forma de mirar el mundo. Su gran error nunca fue confiar en la razón, fue creer que la razón ya poseía todas las respuestas. Florence también sale transformada. Su experiencia dentro de Velasco House modifica su visión del mundo espiritual. Comprende que la sensibilidad psíquica por sí sola no basta para comprender aquello con lo que entra en contacto. La fe sin pensamiento crítico puede resultar tan peligrosa como el racionalismo incapaz de aceptar nuevas posibilidades. Benjamin Fisher quizás sea quien experimente el cambio más silencioso. Durante 20 años vivió prisionero de aquella casa, aunque estuviera a cientos de miles de kilómetros, aunque intentara olvidarla, aunque construyera otra vida. Velasco House seguía ocupando un espacio permanente dentro de él. Solo al regresar, consigue enfrentar el trauma que había permanecido congelado durante décadas. No porque la experiencia deje de doler, sino porque deja de dominar completamente su existencia. Matheson entiende muy bien algo que hay que conocer, y conocemos, de hecho, gracias a la psicología del trauma. Las experiencias extremas raramente desaparecen. Aprendemos a convivir con ellas. Y esa convivencia puede convertirse también en una forma de supervivencia. Cuando la expedición concluye, Velasco House deja de ser únicamente un escenario y se convierte en un símbolo. Cada lector puede interpretarlo de manera distinta. Para algunos representa la culpa, para otros el deseo reprimido, para otros el abuso de poder, para otros la violencia heredada, y quizá todas esas interpretaciones sean compatibles.
porque las mejores casas embrujadas de la literatura nunca hablan realmente de edificios, hablan de las personas que entran en ellos. En ese sentido, Velasco House comparte una característica con las grandes obras de terror psicológico. No crea el mal desde cero, lo amplifica. Encuentra aquello que ya existe dentro de cada individuo y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Por eso la casa afecta de manera distinta a cada personaje. No utiliza el mismo mecanismo, no necesita hacerlo. Cada ser humano llega con sus propias heridas y la casa simplemente aprende a tocarlas. Aquí aparece otra de las grandes ideas de la novela. Existe una diferencia enorme entre el mal sobrenatural y el mal humano. El primero puede producir miedo. El segundo produce reconocimiento. Un fantasma resulta inquietante porque pertenece a lo desconocido. Pero un hombre capaz de construir un infierno utilizando únicamente su inteligencia, su dinero y su obsesión, ese resulta más difícil de olvidar. Matheson juega constantemente con esa dualidad. Nunca permite que el lector olvide que antes de cualquier fenómeno inexplicable existió una decisión humana. Velasco eligió, diseñó, manipuló, corrompió. La casa heredó esa violencia, no la inventó. Y esa distinción vuelve mucho más incómoda toda la historia, porque implica que algunos de los peores monstruos no aparecen desde otra dimensión. Simplemente nacen de personas incapaces de poner límites a sus propias obsesiones. El legado de Hell House dentro de la literatura de terror es enorme. Muchas novelas posteriores sobre casas embrujadas toman elementos que Matheson consolidó aquí. El grupo de investigadores con posturas opuestas, la confrontación entre ciencia y creencias espirituales, la casa como una entidad con personalidad propia y la idea de que el verdadero horror no siempre consiste en ver algo imposible, sino en descubrir hasta dónde puede quebrarse la mente humana. Su influencia también alcanzó el cine. La adaptación cinematográfica de Legend of Hell House, escrita por el propio Matheson a partir de su novela, ayudó a trasladar muchas de estas ideas a la pantalla. Y décadas después, es posible reconocer ecos de su trabajo en numerosas historias sobre casas embrujadas, donde el edificio deja de ser un escenario para convertirse en un personaje. Pero quizá la mayor aportación de Hell House sea otra. Demostrar que una historia de fantasmas puede hablar en realidad sobre personas, sobre miedo, sobre el deseo, sobre la culpa, sobre aquello que escondemos incluso de nosotros mismos. Porque al terminar el libro, uno comprende que Velasco House nunca fue únicamente una mansión perdida. Fue un experimento, un lugar donde las certezas de cada visitante eran puestas a prueba hasta romperse. Y esa idea permanece mucho después de cerrar la última página. Porque cualquiera puede evitar una casa abandonada. Lo realmente difícil es evitar los lugares invisibles donde viven nuestros propios temores. Tal vez por eso Hell House continúa siendo una obra fundamental más de medio siglo después de su publicación. No porque convenza al lector de que existen casas embrujadas, sino porque plantea una pregunta que sigue siendo profundamente incómoda. Si algún día existiera un lugar capaz de leer todos tus miedos, todos tus deseos, tus culpas y tus secretos más vergonzosos, ¿estarías completamente seguro de querer entrar? O dicho de otra forma, ¿y si la peor casa del mundo nunca fue Velasco House? ¿Y si la verdadera Hell House es cualquier lugar donde uno deja de poder escapar de sí mismo? Chan, 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 chan. Y así es como concluimos esta emisión de Archivos Prohibidos. Espero de verdad que esta historia les haya gustado mucho, que la hayan disfrutado, pero sobre todo, que el día de hoy hayamos aprendido
algo nuevo. Y así es como cerramos el archivo de esta noche. Pero si algo hemos aprendido es que las historias realmente perturbadoras nunca terminan cuando acabe el libro. Se quedan dando vueltas en la cabeza, aparecen en conversaciones, cambian la manera en la que ves a la gente, o peor, la manera en la que te ves a ti mismo. Porque al final, las mejores historias no son las que más entretienen, sino las que te obligan a hacer esa pausa incómoda y preguntarte, ¿y si esto no era tan ficción como parecía? Yo soy Lady Kaboom y esto fue Archivos Prohibidos. Gracias por entrar conmigo a esta historia y recuerda algo. Hay libros que se leen una vez y hay otros que aunque cierres la última página, nunca terminan de soltarte. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. Chao, chao.